Hola, bienvenidos a mi canal otra vez, yo soy Diana y el año 2016 ya va a acabar, por eso decidí hacer este video que es como mis productos favoritos para dibujar del 2016, en el que les voy a mostrar todas las cosas y productos que compré durante todo el año para dibujar. Así les puedo decir como que cuáles fueron los que me gustaron, cuáles les recomiendo, cuáles fueron mis super favoritos, porque también he visto que les gusta mucho este tipo de videos en el que les muestro las cosas que yo compro para dibujar, así que espero les guste. Vamos a empezar con los cuadernos, los vlogs, los sketches, como les quieran decir. Este año no compré muchos, nada más compré 3 de hecho. Y el primero que les voy a enseñar es este. Es un super mini sketch para dibujo. Este lo compré en Hiperlumen. Aquí en México Hiperlumen y Lumen son unas papelerías que son muy grandes y venden muchas cosas para dibujo y papelerías, computadoras y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí lo compré y me llamó la atención porque yo siempre había querido tener un sketch pequeñito para llevar a todos lados conmigo, y la idea de este sketch era dibujar cuando me aburriera, cuando fuera a algún lado y lo tuviera en mi mochila y me aburriera, hacer un dibujo, pero en realidad no lo he ocupado fuera. Todos los dibujos que he hecho aquí son como cositas que de repente me dan ganas de dibujar y los he dibujado aquí en mi casa hasta ahora, pero está muy padre, me gusta mucho y además se ve muy bonito así todo pequeñito, ¿no? El mini sketchito. Otro blog de dibujo que me compré es este de la marca Canson y se supone que este sketch es especial para marcadores y las hojas de este blog son súper lisas, de verdad. Si lo tocaran es algo muy lisito, casi se siente como seda, y lo único malo es que son muy transparentes estas hojas. Me ha servido muy bien con marcadores, con rotuladores, con lápices, con los colores de Prismacolor. Esto queda perfecto, queda muy bonito el dibujo con los colores en este papel. Y este otro blog que compré me ha gustado mucho. Es un sketchbook para bocetos, tiene 25 hojas y lo que me gusta de este es que yo quería un sketchbook para poder ir arrancando las hojas. Cuando quiero un blog para hacer bocetos y no arrancar las hojas, siempre me compro estos que tienen como espirales y hago como este tipo de bocetos y dibujos, pero no los arranco, los dejo aquí en el blog. Por eso compré este específicamente para hacer dibujos y poder arrancar las hojas. Y es este porque tiene esta cosa y al momento de arrancar la hoja no queda como las cositas esas que dejan este tipo de blogs, entonces por eso me gusta este. Este es de la marca ATL y lo compré en una tienda de arte que está aquí en Cuernavaca, en Plaza Cuernavaca, ahí lo pueden encontrar. Ahora vamos con las acuarelas. Como muchos de ustedes saben, yo no usaba acuarelas para nada y de hecho no me gustaba tanto hacer dibujos con acuarelas, no me llamaba la atención. O sea, ver dibujos con acuarelas sí me gusta muchísimo, pero yo hacerlo no me gustaba tanto, y decidí empezar a practicar con las acuarelas y le pregunté a varios amigos que sí utilizan esta técnica, que como cuál marca me recomendaban en cuanto a acuarela de tubos, y muchos me dijeron que comprara esta, que es la marca Revés o Ribis. La verdad es que no sé ni cómo se pronuncia, pero son acuarelas de tubo. Es esta caja de 24 colores. En realidad yo quería una caja más grande de 36, pero estaba un poquito cara, así que compré esta y me ha salido muy bien y me ha gustado muchísimo. La compré en la misma tienda de arte que les digo, en Plaza Cuernavaca, ahí la compré. Y obviamente al utilizar acuarelas de tubo necesitas una superficie en la cual poner los colores, y por eso yo me compré estas paletas para acuarelas que tienen aquí donde puedes poner el color y aquí donde puedes poner más agua y hacerlo más transparente. Me compré 2 y estas me gustaron mucho, también las compré en esa tienda de arte. Y después en Hiperlumen en Puebla me compré esta paleta que me gustó muchísimo, de verdad esto me ha solucionado como que la vida, es de mis favoritos de todo lo que compré. Es una paleta plástica para combinar colores con la acuarela y también me gusta porque como es así súper plana, la puedes limpiar muy fácil, solo le echas agua y le pasas un trapo y ya listo, está limpia. En cuanto a pinceles, en Office Depot, sí, en Office Depot me compré un paquetito de estos pinceles que son muy suaves, y estos los compré porque me llamó la atención este que es muy finito, por eso quería comprarme uno que fuera así finito y otro que fuera un poco más grande, por eso me compré este paquetito y me ha gustado mucho. Y en Hiperlumen me compré este otro paquetito de pinceles y me compré otros porque quería otro pincel también que fuera muy fino como este pequeñito, por eso también compré esos y me han gustado, son también pinceles suaves para acuarela.
Ahora van estos que me han encantado, no solo son de mis favoritos del año, sino de todos los materiales que he probado en la vida, y son los pinceles con depósito de agua. Y este lo compré aquí en mi ciudad en Office Depot, sí, en Office Depot, cuando fui a comprar los pinceles negros con azul que les enseñé anteriormente. Lo vi y me llamó mucho la atención, no sabía para qué era ni cómo usarlo ni nada, pero me llamó la atención y lo compré para probarlo desde hace muchos meses, pero no había tenido la oportunidad de usarlo hasta que hice el video de dibujar a Juan Recorte, que de hecho aquí tengo, este es el dibujo. Si quieren ir a ver ese video donde lo uso por primera vez, les los dejo por ahí para que vayan a verlo. También el link está en la descripción del video. Y como les digo, este es de mis productos favoritos que he probado en la vida. Y cuando fui a Hiperlumen también vi otro, pero con la punta un poco más fina, y también decidí comprarlo porque estaba en rebaja. Estos son los pinceles con depósito de agua, súper recomendados y de mis favoritos. Otra cosa que también compré para la acuarela son estas pipetas, que son como unas cositas para poder poner agua en las paletas. Por ejemplo, en esta, si quieres poner agua en esta cosita con la pipeta, nada más tomas un poco de agua y la pones aquí. Y esto me resolvió muchas cosas, porque yo antes utilizaba una jeringa de esas que vienen luego en las medicinas. Al momento de pasar el agua con la jeringa todo explotaba, entonces era muy difícil. Por eso decidí comprarme estas pipetas que también me resolvieron muchos problemas. Estas las compré en Hiperlumen en Puebla. Ahora vamos con una serie de productos que compré, ya se los he mostrado. Hicimos al principio del año un viaje familiar y pasamos por Puebla, y siempre que pasamos por Puebla yo casi obligo a mi familia a ir al Hiperlumen, porque aquí en Cuernavaca no hay Hiperlumen, entonces cuando hay uno siempre quiero ir a ver qué hay. Y esa vez que fuimos, en la tienda había como que toda una línea de Faber-Castell para dibujar anime y manga, y ya saben que a mí cualquier cosa o producto para dibujar manga me llama la atención y quiero probarlo. Y estaban estos que son los Faber-Castell, que son lápices acuarelables. De hecho tengo un video haciendo una review sobre este, por si quieren ir a checarlo. Ahí va a estar apareciendo el link para que vayan a ver el video, y también está en la descripción del video. Estos dos de la línea de Faber-Castell de manga, y este es como el Gothic y este es el Fairies. Como tienen diferentes colores, son paquetes con diferentes colores, y la calidad de estos lápices es buenísima, de verdad está muy buenos estos lápices acuarelables de Faber-Castell. Yo compré estos paquetitos, la idea era hacer un review, pero solo hecho de este. Si también quieren que haga de este, díganme y yo lo hago con todo gusto. Otra cosa que también compré de la línea de manga de Faber-Castell es este paquetito de plumones. Se llaman Manga Kaoiro Set Manga Kaoiro Set, y son plumones de tinta china con punta de pincel. Y la idea también era hacer un review de este paquetito, que no lo he hecho, no se me ha ocurrido como bien qué hacer, pero si quieren que lo haga también díganme y yo lo hago. También en ese mismo lugar compré este, que es como un kit, es un kit completo para dibujo de manga, también de la línea de Faber-Castell de manga. Quería hacer una review sobre esto, pero la verdad al momento de abrirlo y ver lo que trae no está súper interesante, no es algo muy interesante, pero si quieren que yo haga la review de este kit de Faber-Castell, yo lo hago también con todo gusto. Y el último producto de la línea de manga de Faber-Castell que compré son estos rotuladores se llaman Manga Black Set, y son de tinta china. Tienen diferentes tipos de puntas en los marcadores. Tiene una que es súper mega extra finita, es una punta muy finita, y otra que es punta de pincel. Hice una mini prueba de estos y la verdad que sí me gustaron mucho. Voy a hacer un review sobre estos plumones, si vale la pena, les va a gustar. Todavía no lo hago, pero cuando lo haga va a estar apareciendo por ahí el video para que vayan a checarlo. Estos sí me gustaron mucho, se los recomiendo. Ahora vamos con los marcadores, plumones, rotuladores, como le quieran decir o como le digan en su país. Y vamos a empezar con estos Sharpies. Compré estos Sharpies que apenas salieron, son un poquito más gorditos como pueden ver, y los compré en Office Depot. A mí me gustan mucho los productos de Sharpie, tengo varios, tengo de punto fino, tengo de punta normal, tengo de punto extra fino, y cuando vi que había estos nuevos no dudé en comprarlos porque me gusta mucho Sharpie. Todavía no hay muchos colores me parece, y yo nada más tengo estos.
Y ahora van estos rotuladores que de verdad son de mis favoritos también, no solo del año, sino de todos los productos que he probado en la vida. Me han gustado muchísimo y son los Uni Posca Markers. Con estos también hice un video, les dejo por ahí el link para que vayan a checarlo si quieren. Estos marcadores no los compré yo así, sino que me compré una caja de Scrawlrbox. Si quieren saber qué es la Scrawlrbox, también vayan a ver este video que les digo. Ahí explico mejor qué es eso. Y cuando me llegaron en la Scrawlrbox y los probé, me gustaron muchísimo, de verdad, me gustan muchísimo este producto. Está súper recomendado. De hecho, tengo planeado hacer muchos otros videos hablando sobre ellos. Tengo muchas ideas con estos plumones. Así que sí, súper recomendados por Diana, los Uni Posca Markers. Me gustan muchísimo. Y ahora va este otro producto que también no solo es de mis favoritos del año, sino de toda la vida, de todos los productos que he probado de verdad en toda la vida. Estos me han gustado muchísimo y son de mis favoritos. Son los marcadores o rotuladores, como les quieran decir, de Pigma Micron. Con esos rotuladores también hice una review, les dejo el video por ahí por si quieren ir a verlo. También está el link en la descripción. Y de verdad estos rotuladores me han gustado muchísimo, son de mis favoritos, en serio, están muy buenos, tienen una excelente calidad. Estos los compré en Amazon. Si quieren saber más sobre ellos, vayan a ver el video, ahí hablo más a detalle sobre ellos. Este es como el producto del año, el que más me gustó a mí de todo lo que compré, en serio, está muy recomendado, me gustan muchísimo. Otros rotuladores que también son de mis súper favoritos que me he comprado de toda la vida son estos. Son los Copic Multiliner de color sepia. Son rotuladores de tinta china, o sea que resisten al agua y me han gustado muchísimo. También cuando los probé fue como que amo estas cosas. Estos los había visto en internet y me llamaban la atención y quería comprarlos. Y cuando fui a Puebla a visitar a mis amiguitos Robecerón y a Dani Hoyos, saludos amigos, fuimos a Hiperlumen y cuando los vi en serio fue así como que deme esos por favor, no me importa cuánto cuesten, los voy a comprar. Shut up and take my money, démelos Es que en serio los quería muchísimo y valió la pena cada centavo que gasté en estas cosas, me gustaron muchísimo. De hecho voy a hacer una review sobre ellos porque sí vale mucho la pena hablar sobre este producto, así que espérenlo. Todavía no hago el video, por ahí va a estar apareciendo el link cuando ya esté listo, pero espérenlo, están muy buenos. Y bueno, muchos de ustedes saben que la marca Bic me envió muchísimas cosas para dibujar. Muchas gracias Bic por mandarme todas esas cosas, me gustó mucho. Y entre todas las cosas que me mandaron estaban estos plumones que me gustaron muchísimo. Tienen una punta de pincel y de verdad estos me gustaron muchísimo. Así tal cual, se llaman plumones con punta de pincel. Y también me gustaron estos plumones que son, estos son como Sharp, son como, sí, estilo Sharpies. También son así como los Sharpies, son de buena calidad y he visto que pintan en diferentes superficies. Se llaman Bic Marking, me parece, son estos. Y también les voy a mostrar este borrador que compré que me gustó muchísimo. También es de mis productos favoritos, de todos los productos que he probado en la vida, no solo del año. Es un borrador en lápiz muy finito, de verdad es pequeñísimo. Y es de la marca Tombow, se llama Mono Zero o Mono Zero supongo. Y este yo lo había comprado en Amazon o eBay, la verdad es que no me acuerdo muy bien dónde lo compré. Pero como les dije en el video de la Scrawlrbox, yo me había comprado 2 cajas y la segunda todavía no había llegado. Y cuando llegó la abrí y en esa nueva caja de Scrawlrbox venía otro borrador igual al que yo había comprado. Entonces fui muy feliz porque ahora tengo 2 de estos y me han gustado muchísimo. Y también compré esta cosita que es un masking líquido y lo conocí gracias a mi amiga Dani Hoyos. Si estás viendo esto, Dani, saludos. Cuando fui a visitarla a Puebla me enseñó esta cosita mágica y me gustó mucho, y me compré una en Hiperlumen. Tal cual como dice su nombre, es un masking líquido y lo que haces es como en una hoja con un pincel tú puedes hacer algún dibujo. Es como pintura, como si fuera pintura. Haces tu dibujo con el masking líquido y después le pones acuarela encima y en cuanto se seca puedes tú quitar el masking, se cae, o sea, esta cosa se va a caer y donde lo hayas puesto va a quedar blanco. Entonces puedes crear cosas muy padres con el masking líquido. Yo no lo he usado mucho, he hecho nada más como 3 o 4 pruebas, pero sí es muy útil. Y por último les quiero mostrar este libro que compré. Es de figurines de moda. Es un libro para los que están estudiando diseño de modas y todo eso. Yo lo compré porque vienen muchas poses y también muchos cuerpos diferentes y me gustó muchísimo. Por ejemplo, vean aquí, también viene ropa. Y más que nada lo compré para tomar de referencia las poses que vienen y los cuerpos, la ropa y todo eso. No es un libro de dibujo, no te enseñan a dibujar como que paso por paso, solo son como referencias que te dan. Como dije,
es un libro que es para los que están estudiando diseño de moda. Se llama Figurines de moda de FV Feyerabend. Por si quieren checarlo, yo lo compré aquí en Cuernavaca en Gandhi. Esas fueron todas las cosas que compré en el año 2016 para dibujar. Gracias por acompañarme un año más en este canal y también a los que me han seguido desde mis inicios. Muchas gracias, de verdad. Este canal está creciendo mucho gracias a ustedes y también me gusta la comunidad que estamos creando. Espero que los videos que subí este año te hayan servido de algo, ya sea de inspiración, de entretenimiento, si te sirvió para conocer un nuevo material que no sabías que existía y todo ese tipo de cosas. Ojalá te haya servido. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre me dan. Recuerda ser amable con los demás en los comentarios. Te dejo aquí otros videos por si quieres checar. Y como siempre te recuerdo que si quieres mejorar en cuanto al dibujo necesitas mucha práctica y también mucha paciencia. Y nos vemos para la próxima. Adiós.